Le voy a pedir a los medios televisivos y a las radios que van a transmitir 40 minutos de su programación para saber el programa de corrupción que están llevando. Lo van a plantear eso al Congreso para que lo aprueben. 40 minutos de su programación. Bueno, tú sabes, amigo, que sería bueno eso, ¿eh? ¿Por qué? Para que todo su programa, acá lo vamos a refutar. Todo su programa es bueno que lo digan. Acá con estadística lo vamos a refutar, con estadística, con el presupuesto nacional de la República, con el PBI, lo vamos a refutar. Recién, durante 203 años, ¿qué quieren hacer? Lo que no han hecho en 203 años. Al Estado no le vas a creer nada. Claro, pero ahí me se cree eso. Y el Estado, mira, te ha venido engañando 203 años. Que voy a hacer esto, que voy a desarrollar. Carajo, ni una región desarrollada. El capitalismo igual dice, nosotros estamos para desarrollar los países. Más falso que... Lo que se han hecho es saquear, robar, contaminar. Ese es su trabajo de esto. Jaime, y la iglesia no dice nada. ¿La iglesia qué va a decir? Sí, capitalismo. Porque si la iglesia cuestiona el capitalismo lo manda al cielo, lo mata, ¿no? Así es. Claro. Si le está pagando el capitalismo, Claro. ¿de dónde le paga el clero? De nuestro dinero. Le paga el clero. ¿Y para qué le paga el clero? Para que haga gente sumisa, gente que busque fantasmas, gente que crea en que va a venir un hombre de arriba, como de esos. ¿Te das cuenta? Y lo trabaja. ¿Por qué? Porque lo impone. ¿Y cómo lo impone? Lo impone a través de la educación y a través de los medios. Por eso acá cuando hablamos de la iglesia, carajo, esto sale en el mundo. Hablar de la concepción divina es hablar de filosofía. Y nombramos a los filósofos, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Platón, Becker, Hegel, Kant, y los refutamos. Y algunos creen que porque uno es clasista, porque uno es marxista, está contra Dios. Y acá lo aclaramos, porque en las redes preguntan. Marx no está contra Dios. Marx no niega a Dios. Marx no niega la religión. Porque si Marx negase a Dios, Marx sería creyente, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Nunca has visto un avión? Entonces, amigo, Marx sería creyente. Si Marx El Che nunca ha visto un avión. niega a Dios, Marx cree en la existencia de Dios. Marx no cree en la existencia. Marx niega a los filósofos que hablan de Dios. A ellos los niega. A Hegel, a Kant, a ellos, pero no a Dios. Igual, Marx no niega la religión, niega a los hombres que hablan de la religión, a ellos, a los filósofos. ¿Y esos filósofos en qué se basaron para crear la imagen de Dios? En la ignorancia del hombre, porque el hombre en la primera sociedad hablaba lo que le daba la gana. Hasta ahora el hombre puede pensar y hablar lo que le da la gana, ¿verdad? Pero como no podían demostrar todo lo que pensaban y hablaban, lo impusieron. ¿Y por qué lo impusieron? Porque la sociedad se dividió en dos clases: opresores y oprimidos, esclavos y esclavistas. El esclavista fue el que lo impuso. Le decía al esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo le decía, no, la verdad. Por decirle no, hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Aquí en el Perú, ¿cómo fue? Llegaron los inquisidores, le dijeron al Inca, ¿crees en la Biblia, en Dios? Y el Inca, mana, por decirle no, un brazo le seccionaba, manco lo dejaban al Inca. Y luego le preguntaron, ¿en qué crees, Inca? En la luna. ¿Y por qué crees en la luna? Porque me da luz, por decir la verdad, otro brazo. Y luego lo acuñaron en la educación.
10 años teníamos que estudiar el curso de religión. Unos hasta ahora son estúpidos, otros se dieron cuenta. Están buscando. No le digas. No, pensando que van a ver a un hombre en el aire, pensando que van a ver hombres que tienen alas y están volando como esas. Esa es la imposición del capitalismo. Primero los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. Ahí no está Palestina. 80.000 muertos en Palestina. ¿Y por qué crees que ni una iglesia dice nada? ¿Alguna iglesia ha dicho algo? No, porque esa guerra es por la Biblia. Ahí no está Israel. ¿Qué dice? No. Dios eligió la tierra prometida y nosotros tenemos que defenderla y podemos matar a quien nos dé la gana. Por eso, si nosotros hacemos un poco de historia, ¿por qué hubieron más muertos? ¿O hay hasta ahora? ¿Por el comunismo o por la Biblia? Jaime, los religiosos dicen de que no es ciencia sino es fe. ¿Ah? No es ciencia sino fe. Mira, ¿la fe hace al hombre o el hombre hace la fe? El hombre hace la fe. El hombre hace la fe. El hombre es el que decide, pero para ellos es lo contrario. Para ellos es la conciencia el que decide al hombre. Ya, pues, sí. Jaime, usted nos dice que la religión fue impuesta por una clase dominante, ¿no? ¿Eso hace referencia a los tiempos antiguos o a esta actualidad? A la actualidad. La actualidad. Tú vas a Ya. misa, ¿verdad? Ya. Vas a misa y si tú quieres un milagro, tienes que dejar un diezmo. Te asaltan en la iglesia. Si no tienes dinero, ¿a qué vas a ir? Tienes que dejar. Entonces, lo contradicen a Jesús. Porque Jesús, cuando encontró a los mercaderes en el templo, ¿qué hizo? Buscaba el fusil, no había fusil. Agarró el garrote y los echó a todos los mercaderes. Y ponte que Jesús resucite ahora. ¿Qué va a hacer con todo? Lo va a dinamitar todas las iglesias. Porque va a encontrar, carajo, oro, plata, monedas, alcancías. ¿Te das cuenta? Entonces, para que veas cómo se contradice el Estado, el sistema capitalista. ¿Ya, amigo? Jaime, en esta batalla cultural, entonces la que está llevando ventaja es la iglesia, porque tú puedes encontrar, bueno, no acá, pues no, porque acá sabemos que la mayoría no creen en Dios, pero en otro lugar, 8 que creen en Dios y 2 que no creen. Sí. ¿Qué significa? Que Sí. el capitalismo es impuesto. Es cierto, pero en la práctica, ¿tú crees que en la práctica el hombre va a hacer lo que dice la Biblia? Que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de comida, sino del espíritu. El hombre no es idiota. No, no vayas aquí que porque va a misa va a hacer eso. No, el hombre busca trabajo, comida, abrigo, salud, vivienda, familia. Es eso. Y a eso Marx lo llama relaciones materiales de existencia. ¿Me dejo entender? Entonces el hombre puede pensar cualquier cosa, pero en la práctica, si no come, carajo, se muere. Entonces, Cuando tú dices cuando usted dice que el hombre puede pensar cualquier cosa, se refiere, Jaime, a libre albedrío, ¿no? Libre albedrío de pensar. así es. Pero si, como acabo de decir, el hombre piensa en la comida, no está sujeto ya a sus relaciones materiales de existencia. Por eso puede ser, eso es lo que busca la humanidad. Eso es absoluto. O hay un hombre que no coma, que no trabaje. No, tú puedes pensar en fantasmas, pero tienes que comer. Claro. El hombre está impuesto su pensamiento a una necesidad, entonces. Así es. Es decir, el hombre es un ser psicobiosocial. ¿Por qué es? ¿Cuál es lo primero? Lo bio, el alimento. Y para alimentarte tienes que tener contacto con la naturaleza. Eso lo destierra la Biblia y el capitalismo. Eso no es así, dicen ellos. Jaime, ¿Jesucristo existió o no? Según la Biblia no existió. No, pero ellos dicen que sí. Bueno, pero en la forma como lo dice, ¿cómo vas a creer tú que el Espíritu Santo puede embarazar a una mujer
y sale un niño llamado Jesús. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué clase de sustantivo es el Espíritu Santo? ¿Sabes? Es concreto, propio o abstracto. Entonces, ¿cómo algo que no existe puede embarazar a una mujer? Eso es tontería, pues. ¿Ah? Jaime, una pregunta. ¿Qué es primero, la energía o la materia? Ninguno de los dos. No, como es parecido a lo que él dice. ¿Sabe por qué, amigo? Bien. ¿Por qué? Porque no puede haber energía sin materia, ni materia sin energía. Por lo tanto, la materia y la energía no tienen principio ni fin, comprobado por la ciencia. Dígame, ¿no? Bien, ¿algo más en las redes? Sí, Jaime, ahora el hombre espera un milagro, pero ¿cómo le dan ese milagro si solamente es su fe nomás? Viven ilusionados nomás. Por eso te digo, el hombre puede tener fe en cualquier cosa, pero es el ser el que determina al no ser. Es la existencia el que determina a la conciencia, pero no es al revés. En cambio, en la cuestión divina te dice lo contrario, ¿no? Es el no ser. Y te hacen creer que el no ser ha generado al ser. Dígale que la materia tiene un principio y no lo pueden demostrar. Y en ese sentido, cuando nosotros hacemos acá las exposiciones, lo hacemos desde un punto de vista científico. Y si acá hay algo anticientífico, nos remitimos ¿a qué? A un intercambio de ideas, ¿verdad? Y un intercambio de ideas no es pelear, ni ganar, ni perder, como algunos lo creen. Un intercambio de ideas es demostrar de lo poco que has leído. ¿A quién? Al auditorio. Entonces los metafísicos no pueden demostrar que la materia tiene un principio, no pueden demostrar. El propio Hawking, ese hombre científico, cuando murió, ¿qué le dijo a la humanidad? Le pidió perdón a la humanidad. Le dijo, es cierto, Dios no existe. Hawking, el que hablaba del Big Bang y del Big Crunch. Entonces, con esto prácticamente en el mundo, ¿qué le queda a la iglesia? Le queda estar de acorde, así como fue con el esclavista, así como fue con el feudalista, ahora con el capitalista. Le conviene estar de parte de ellos, porque si no, ¿de dónde hay? Cuando Pedro Castillo dijo, la educación básica, superior, pedagógica, gratuita y el ingreso libre a las universidades, ¿quién es el primero que se lo puede en la iglesia? ¡Saquen ese demonio! ¿Y por qué? Porque la iglesia maneja universidades particulares en todas las regiones, maneja colegios particulares, y eso es una debacle económica para la iglesia. Acuña, Luna, Díez Canseco, ese sí, por todo eso lo trajeron abajo a Pedro Castillo. Pero yo creo que no lo han tirado abajo, le han hecho un gran favor porque lo han hecho famoso en el mundo. Y ahora más que nunca, en esta coyuntura, estar siendo reconocido por los organismos internacionales. Hoy día se ha pronunciado. Mira, los grandes jerarcas del derecho, ¿sabes qué han dicho? Que Castillo no ha hecho un golpe de Estado. Intentó. Y Cruzatto y Zaffaroni los desmentieron. ¿Dónde está el intento? Si acá tengo yo la carta magna. ¿Dónde está el intento? Acá está, es una ley. El equilibrio de poderes. En esa basura no está esa basura. Y no pueden demostrar. Por eso es que el Estado se está acorralando solo. Ahora el conflicto entre instancias, Poder Judicial, Ministerio Público, el Tribunal, el Congreso, la Fuerza Armada, se están señalando. Y Pedro Castillo se ríe. En la audiencia se está riendo, porque tú eres un circo. Claro, pero... Y eso le están dando la razón a Pedro Castillo. Claro. Señor Jaime López, permítame hacerle una pregunta. Una vez le preguntaron a un célebre científico, ustedes todos han escuchado de él, que se llama Albert Einstein. Le dijeron, pero Einstein, ¿qué tanto lo ha ayudado a usted
la matemática, la física, para desarrollar todo lo que se acerca de la teoría de la relatividad. Y él respondió así: miren, si bien es cierto el intelecto es muy importante, pero a mí como científico me ha detenido, no ha permitido que yo pueda ver más allá, me ha puesto en una pared con unos límites por la lógica en la cual se desenvuelve todo lo que es la ciencia. ¿Cómo fue usted entonces, cómo creó la teoría de la relatividad? Bueno, él dijo, más importante que el intelecto es la imaginación. Aquella persona que se puede ver soñando grandes cosas es la persona que lo puede atraer y crear todo. Algo similar le dijeron al científico Tesla. Le dijeron, pero ¿de dónde ha sacado usted tantas patentes? ¿Cómo puede usted? Yo solamente escribo lo que me imagino. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Piensa usted que es más importante el intelecto o la imaginación? ¿Cómo vamos a resolver los problemas del Perú? Aplicando las leyes lógicas que aparentemente, aplicándolas en muchas partes del mundo, no salimos del problema. O tratando de buscar otros caminos, como por ejemplo es la imaginación. Mira, amigo, todo el mundo se imagina, pero toda imaginación tiene que pasar por un proceso. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? Que toda imaginación tiene que instaurarse en un congreso y aprobado por más del 50%. ¿Pero qué dice la ciencia? Yo me puedo imaginar muchas cosas, pero si no lo pongo al servicio del gran pensamiento de los hombres, entonces mi imaginación simple y llanamente estará en lo etéreo, nada más. Entonces tiene que aterrizar eso, y para que aterrice tiene que pasar por un congreso. Ahora bien, hay que entender una cosa, que Albert Einstein, como todos nosotros, imaginaba muchas cosas, pero Albert Einstein fue un físico, pero filosóficamente fue metafísico. Así es. Ahora justamente le voy a esta palabra, ¿no? Pareciera que la imaginación genera grandes ideas, pero al generar grandes ideas, al principio son criticadas, son totalmente obstruidas, pero que al finalmente les dejan paso para que surjan, actúen. En la vida, como le dije la otra vez, todas las grandes cosas que sucedieron, como la creación de los aviones, de los automóviles y de todo lo que existe, hasta de los celulares, en un momento fueron criticadas y decían que eran ideas absurdas, que se imaginó eso totalmente está equivocado. Pero poco a poco fueron tomando formas hasta que les permitieron y tomaron acción y aparecieron en nuestras vidas. Entonces, ¿no cree usted que la imaginación es mucho más importante que el intelecto humano? Porque el intelecto humano está atrapado en la lógica, donde hay límites. Como dicen algunas personas, el límite que el ser humano tiene es lo que él prácticamente mismo se impone, no puede atravesarlo. No es así, ¿eh? Más o menos lo que yo he escuchado. Los límites que tiene el ser humano es lo que él mismo se impone. No. Porque si no tiene límites, eres un creador. Puedes hacer como Tesla, como Einstein, o como lo que sea. Debate. La ciencia es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque la naturaleza es ilimitada. Yo puedo pensar muchas cosas, pero conforme voy descubriendo, y como la materia, la naturaleza es infinita, la ciencia es limitada. Porque qué cosas la ciencia no va a descubrir, pero es todo un proceso del trabajo. O sea, mira, los grandes sociólogos del capitalismo dicen que la célula de la sociedad es la familia. Pero Federico Áñez, en una de sus grandes obras, El origen de la familia, dice Federico Áñez que la célula de la sociedad es el trabajo. Y el trabajo es lo que dio origen a la vida orgánica.
Y la vida orgánica es el complemento del trabajo de la naturaleza. Por eso es que el hombre, cuando avanza y sigue avanzando, va descubriendo y va aportando a las nuevas generaciones. Eso es en el caso de Einstein y de muchos físicos. Pero hay otros que a pesar de eso piensan lo contrario. Piensan que hay un creador, que la materia tiene un principio, pero la ciencia lo refuta. Entonces, vuelvo a repetir, todos tenemos nuestras ideas, ¿verdad? El problema es plasmarla en la sociedad. Y es la sociedad la que dirá sí o no, ¿verdad? Yo me voy ahorita al campo y le hablo de sus necesidades y la gente me va a aprobar, me dará la razón. Pero si le hablo de algo suntuario, no me va a hacer caso. Pero si le hablo de sus necesidades básicas y le explicas qué es lo que pasó, como yo no sé, ¿te das cuenta? Pero si yo voy ahorita y le digo, ¿sabes qué? Vota por mí porque el 26... Lo que me dice, oye, ¿usted qué cosa cree? ¿Que acá somos, caramba, ricos? ¿Tenemos qué? Acá está a la orden del día nuestras necesidades. Miren, nuestras tierras están sometidas, carajo, al Estado. Ellos imponen condiciones y eso es lo que quieren ellos. ¿Cómo resolver eso del campesino pobre, medio rico? Quieren que le hables de eso. Pero acá no. Acá que están hablando de 2026. Que si yo salgo voy a hacer esto. Amigos, en el campo ya están bien claros. Porque el campo ha venido acá. Acá ha venido el campo. ¿Y qué han hecho? Carajo, lo han desconocido, lo han difamado, lo han golpeado, lo han chantajeado y ahora cuando estos que han difamado van allá, lo agarran con razón a palo, pues los expulsan con toda razón. Entonces, compañero, creemos que hay que estar a la altura de las necesidades básicas de las fuerzas motrices. Hoy día nadie habla de la desocupación. Habla cuestiones puntuales. Nadie se habla de la informalidad, cuestiones puntuales. Nadie ha hablado de mesa redonda, acá le hemos hablado. Como el Estado, con el alcalde López Aliaga, en Lima Colada quieren desaparecer. La culpa es nuestra de eso. La culpa es nuestra de estar acá amontonados. No es culpa nuestra, es culpa del capitalismo y del Estado. Porque carajo, para saquear la riqueza no necesitan gente que ve. Váyanse carajo a otro sitio. Dejan la riqueza entre el Estado y las transnacionales para crecer. Entonces, compañeros, en ese sentido, fíjate, todos los presidentes, mira, ni uno se ha ligado a las necesidades más, ni uno. Todos se han alineado al sistema. Y el que no, afuera. A mí no me interesa la Constitución. A mí no me interesa las leyes. A mí no, lo que a mí me interesa es mis intereses. Y para eso tengo el aparato militar. Cachaco, soldado, sácalo. ¿Va? ¿Qué pasó? No. Ese es el Estado. Entonces, pero el Estado, ¿qué te dice? El Estado te dice que tú cumplas con ellos, pero ellos no cumplen contigo. Ponte que nosotros convoquemos elecciones. ¿Tú crees que el Estado va a ir a votar? No va a ir a votar porque sabe que va a perder. Pero sí quiere que vayamos a votar a su Estado, ¿verdad? Para que ellos ganen. Y esa es la historia. El pobre siempre que vota, pierde. Y cuando el pobre convoca a sus asambleas en el campo, ellos no van, los desconocen. Entonces, compañeros, por eso es que estamos como estamos. Entonces, ahora las regiones ya piensan de otra manera. Ya dicen, si el Estado viene acá, viene por nuestros recursos, no viene por otra cosa. No viene para ver tu salud, para ver, no, la educación, el trabajo, no. El Estado viene por un interés que son los recursos. Y al resto no le interesa. Y ahí está. Ahora el pueblo dice no, mejor que ya no venga. ¿A qué viene? Ya no. Y está cerrando la puerta. Todo un desarrollo.
de lo que antes no era así. Y por eso es que el Estado ahora se está preparando. ¿Qué ha dicho? Tanta gente que hablaba el servicio militar obligatorio. Y ahora ¿qué ha dicho el Estado? No va a ser servicio militar. Se le va a pagar más al soldado para que pueda servir a su patria, se le va a pagar más y ahí la gente desocupada, los jóvenes van a ir. ¿Pero para qué? Para utilizarle, carajo, políticamente como carne de cañón contra el pueblo. Ahí nuestro policía, ¿cuánto gana? Gana más que un profesional. ¿Te das cuenta? Un profesional se ha desvelado, ha estudiado, se ha enfermado, se gradúa y te cae el Estado. Hijo, ya estás trabajando. Sí, pues tú no me has ayudado, pero ya estás trabajando. Págame. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Impuestos.